Buenas, ¿cómo están? Soy Javier González y esto es Cafecito con Javier, traído por Guasu Producciones. Y hoy de invitado tenemos a Sebastián Deiva. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Javier. Eh, bueno, muchas gracias por invitarme, ¿eh? No, por favor, muchas gracias por venir. Bueno, si querés, pues empezar contándonos un poco qué es lo que haces, a qué te dedicas y un poco cómo es el rubro en general. Perfecto. Eh, bueno, yo soy animador. em, ¿Qué es lo que hago? Específicamente, ahora lo que estoy haciendo es animación tie-down, que es un proceso que viene después del RAF, que estoy hablando en términos muy específicos. Ahora te voy a pedir que expliques un poco. Sí, sí. Pero básicamente, para decirlo de forma simple, es animación tradicional 2D. Sí, Y es un proceso que viene en la preproducción de una animación, ya sea un cortometraje o una película o una publicidad, lo que sea. Y bueno, el oficio es muy, muy amplio. Obviamente hay animadores desde el stop motion, usando muñecos, hasta animación en 3D, que es lo que más conocemos hoy en día, como sí, la película de Minions, ponele. claro. Pero lo que yo hago específicamente es animación 2D tradicional, que sería la de Disney, la serie. Sí, como las películas clásicas de Disney. Bambi, Dumbo, Ego. Sí, 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 sí. Y vos, esta animación, ¿la haces, digamos, dibujada en la vida real o es animación digital? Es todo, hoy por hoy, obviamente que podés usar, dibujarlo a mano, con lápiz y papel, pero hoy por hoy en la mayoría de los estudios no te lo piden, pero para hacer tu reel y todo tenés que tener una tableta gráfica O- y hacerlo de forma digital, sí, sí. ok, o sea, hoy en día ya no se hace lo de dibujar todo a mano. Claro, claro. Que esto hay videos, ¿no? Que se ven que incluso va pasando una hoja a la otra para poder, Tal cual, ¿no? ya no se hace. Capaz para algunos proyectos específicos que quieren como demostrar la técnica o hacer mucho uso de eso, pero lo más normal es directamente con una tableta gráfica que vos dibujás encima de la pantalla y Que es al final mucho más sencillo en el sentido de podés borrar más fácilmente. sí, total, Total. Te quería consultar un poco cómo es, obviamente, variedad de proyecto a proyecto, pero cómo son los pasos de la animación, desde que se conceptualiza un proyecto, ya sea una película, un corto, un comercial, hasta que está terminado y ya se publica o lo que sea. bien. En la animación, obviamente que una producción tiene los mismos pasos, por ejemplo, para una película, que es en lo que he estado trabajando últimamente, Sí. tiene los mismos pasos de una película normal, de live action, en el sentido de preproducción, producción y postpro, Sí. pero lo que sí cambia es que la animación en sí tiene varias etapas. Ok. La primera etapa es sería como un bocetaje, que lo llaman rough, Ok. que es en inglés crudos, Ok. y eso, por lo general, es las animaciones más básicas, un movimiento básico de cómo se va a mover cierto personaje. Ok. Ese rough después pasa a algo llamado tie down, que es Ok. generalmente lo que me mandan a hacer a mí. Yo lo preguntabas que hacías vos. Exacto, que por lo general es mantener la idea del RAF, pero darle la imagen del modelo del personaje. Ok. Es decir, el RAF por ahí es un muñeco de palitos o con Sí. estructuras muy básicas, Ujú. y el tie down ya pasa a ser, va a tener el rostro del personaje, la ropa del personaje. Sí. Después de eso, del tie down, viene otra etapa más, que es el clean up, que sería cuando limpias ese tie down, porque el tie down se hace así como con un trazo tranquilo, Ok. y el clean up tiene que tener todas las líneas perfectas, tiene que estar muy, muy bien hecho, Sí. y después pasa a color. Ok. Y ahí ya tenés el personaje terminado. Y bueno, eso sería en toda la animación del personaje. Después están los background artists, que es el fondo que se hace aparte. Tenés los efectos, que también se animan aparte. Excepto el fondo, casi todos tienen estos mismos procesos de rust, tie down, clean up y color. Ok. Sí, sí, sí. Claro, por el fondo al final Suele ser estática. estático. Suele ser Es por eso que se suele ver una diferencia muchas veces entre la calidad y exactamente eso, que tú en el foto y el fondo. Al final, si tuvieses que animar el fondo, también Por eso suena muchísimo más largo. es una locura. Sí, sí. Ok. Y esto vos lo aprendiste, digamos, estudiando, lo aprendiste
por tu cuenta, lo aprendiste en una carrera. ¿Cómo llegaste Bien, a tener la capacidad para hacerlo? claro. Mira, voy a ser honesto, capaz hay gente que lo aprendió en la carrera. Yo hice diseño de imagen y sonido. Sí. Y hay una materia de animación que obviamente que la hice, pero es una materia de las últimas de la carrera y no es del recorrido que tengas que hacer sí o sí. Ok, ese es optativa. Exacto, exactamente. Entonces, sinceramente, todo esto que te acabo de contar lo aprendí en el trabajo. Ok, Porque la verdad es que fui con ciertas bases y a mí me aceptaron por mi reel de animación, Mm. pero fui como un pichoncito que no entendía nada, que decía, bueno, yo más o menos sé hacer esto, pero lo sabía hacer de forma caótica. ok. Y ahí fue que me ordenaron y le dijeron, tenemos que hacerlo de esta manera, no te mandes a hacer cualquier cosa, estás en esta etapa vos. Sí. Así que diría que casi todo lo aprendí trabajando, pero sé que hay gente que por ahí aprende estas cosas por videos de YouTube o por práctica sola más organizada. O sea que vos, igualmente, antes de entrar a este trabajo, ya tenías una experiencia como animador o haciendo animación, ¿no? Que te comentaba que tenías un reel de animación. Claro, exactamente, sí, sí. ¿Y era el mismo estilo de animación o era algo que no tiene? No, era animación 2D, pero como digo, por ahí yo hoy trabajaría de forma más ordenada y en ese momento me mandaba a hacer por ahí todo en la misma etapa y y del mismo crudo, que era la animación básica que estaba haciendo, pasaba a ya ponerle color, entonces era todo mucho más desordenado y ahí me doy cuenta que hay un proceso que requiere la animación para que se vea bien, Sí. eh, con etapas muy, muy justificadas, no hay cualquier cosa. Claro, hay algo ordenado. Uno lo puede hacer un poco en su sí, podés, pero Es mejor. por algo hay un proceso que se suele seguir. Exacto, exacto. Y más o menos vos trabajas en un equipo de ¿cuántas personas? En mi equipo somos muy pocos, somos más o menos 4 y tenemos un director de animación, Ok. que lo que hace es nos va poniendo fechas de entrega Sí. y en esas fechas de entrega, por lo general, le mandamos lo que estuvimos haciendo, el archivo del proyecto directamente y un mock también, o sea, un video para que lo vea rápido Sí. y te va tirando correcciones. Si está todo bien, te pasa la siguiente tarea Ok. o te dice espera hasta que tengamos otra cosa para que vayas haciendo. Ok, sí, sí, sí. ¿Y son 4 en tu tarea particular y en cada tarea son más o menos los mismos o son 4 en general? Por lo que entiendo, eso varía de acuerdo a la cantidad de cosas que necesite el proyecto. Ahora el proyecto estaba terminando la preproducción Sí. y en la preproducción, en el proyecto en el que estoy, ¿no? Te cuento específicamente sobre ese porque es el que más cerca de la memoria tengo. Claro. Y en ese proceso de preproducción no necesitaban a tanta gente. Ok. Yo calculo que en el momento en el que entra a hacer producción y tienen que animar todas las escenas del storyboard, Sí. pasa a ser necesario más gente o capaz explotar más a la gente que ya estaba. Pero bueno, en sí, ahora creo que con ese nivel de cantidad de gente estábamos bien, Ok. no nos faltaba más ni menos y lo que nos mandaban a hacer principalmente era para llenar algo que se llama la Biblia del proyecto. Y la Biblia del proyecto consiste en tener escenas animadas Sí. que no necesariamente van a estar en la película, pero que sirven de referencia a la hora de hacer la película o incluso Ok. de llevar la película en fase de preproducción a festivales o ventanas de mercado. Ok. Como Para vender la idea del Exactamente. proyecto, o sea, que a mí lo compre para... Exacto. Ok. Exacto. Hay mucho de eso. Por más que la película te diga el director, porque yo también tuve reuniones con el director y con el director de animación te diga, la película va a salir, Sí. varía cuánta plata vayan consiguiendo también, en qué tiempo, sí. Ok. ¿Y tu equipo suele ser el mismo para, o puede comentar que ahora están trabajando en esta parte de la película, pero comentabas que también puede trabajar ¿no? en publicidad o Sí, otras cosas? ¿Es siempre el mismo equipo o va variando no, proyecto? ahí varía por proyecto. Lo que te suelen hacer es si te necesitan para otra sección, porque yo estoy trabajando por un estudio que es un estudio de animación chileno, Ok. que se llama Lunes Animación, y que ellos tienen muchos proyectos en paralelo. Ok. Y lo que te puede pasar es que te digan, bueno, mira,
ahora ya no te necesitamos con más tareas en este proyecto, te pasamos a el grupo de, no sé, X serie de animación en la que estamos también trabajando. Claro. Y ahí lo que haces es pasas a estar debajo de otra ala, bajo otras personas y junto a otras personas. Ok, y puede pasar que vos cambies y de repente hagas el RAF o Sí, sí. ok, eso varía del proyecto en particular. Digamos, en este proyecto estás en la tarea en la que estás, pero te puede tocar cualquier... Claro, tal cual, tal cual. Ok, Sí, sí, sí. Es más, en el mismo proyecto por ahí te dicen, a mí me pasó, en un momento en el que me preguntó mi reclutador, me dijo que ese no es, no es el director de animación, es otra persona, es la persona con la que entré al trabajo. Me dijo, che, ¿me puedes enviar algunos trabajos de storyboard que tengas para ver si te interesa trabajar en el storyboard? Porque necesitamos gente en esta parte del... Y me acuerdo que le envié y me dijo, estás muy bien, o sea que te mando directamente, y pasé a estar oh, debajo de Juan, que era el que se encargaba del storyboard. Sí, a mí me dieron una sección de toda la película en donde yo tenía que hacer el story. Sí, sí. genial. Ok, Sí, eso está bueno, eso está bueno. O sea que te pueden saltar de un lugar al otro. perfecto, buenísimo. En cuanto a, esto es al final, yo creo que mucha gente lo piensa y probablemente sea así, yo la verdad desconozco. ¿Se necesita, calculo que sí, saber dibujar bien para ser animador o podés llegar a animar sin ser, eh, yo por ejemplo, te lo digo, con un lápiz no hay forma de que te dibuje una persona, digo, Claro. ¿se puede o realmente necesitas tener los conocimientos? Es una pregunta complicada, porque obviamente que yo me metí a este mundo porque desde chico tuve cierta facilidad para el dibujo. Claro, Entonces, decir no se necesita, sería capaz un poco hipócrita. No obstante, sí que creo que el animar, digamos, el oficio de animar, sí, eh, no es, no es condición saber dibujar para poder animar. ok, Capaz te da ciertas facilidades, pero hoy por hoy hay muchísimas técnicas y medios donde vos animás y si sabes dibujar mejor o peor, no te va a cambiar tanto en el resultado final. Se me viene a la cabeza algo muy básico, como por ejemplo la stop motion. sí, Hay muchísimos trabajos de stop motion, hay cosas increíbles y no tenés por qué saber dibujar ok, para entender las bases de cómo es animar, o sea, los 12 principios o lo que quieras que vos hayas aprendido de cómo animar, sí. para poder hacerlo sin tocar un lápiz, o sea, no Claro, menos tener que tocar ningún lápiz. Así que trataría de decir que no. claro, pero, o sea, hay áreas de la animación o géneros dentro de la animación que no necesitan de Exacto, exacto. ok. Sí, sí. Y hablando de género dentro de animación, ¿vos tenés un género que te gusta particularmente? Por ejemplo, vos hacías la animación 2D, la animación 3D, el stop motion, o en general te gustan todas y no digo solo para hacer, bueno, la verdad, yo no sé si vos también haces animación 3D o stop motion, pero si te gustan todas en cuanto a la realización, pero también en cuanto al consumo. Claro. Bien. Ok, divido. Sí, En realización, a mí particularmente, la que más me gusta y la que más me atrae es la tradicional en 2D. ok, Em, y capaz stop motion, pero he hecho muy poco, así que no sabría decirte con seguridad. claro, Pero la 3D, a la hora de verlo como espectador, sí, eh, creo que me gustan todas. No le hago diferencia y es más, como te decía antes, los principios de la animación son iguales en cualquiera claro, de sus géneros, por así decirlo. Como que vos podés valorar una buena animación en 3D, así como puedes criticarla, y tiene que ver simplemente con cómo está animada, no tanto con la estética, con el estilo. sí, Entonces, vos te puede gustar cómo está animado algo y te puede no gustar el estilo, o viceversa. Te puede no gustar cómo está animado y te puede no gustar el estilo. ok, O sea que yo creo que no hago distinciones. Si me gusta una animación, ya sea en 3D, stop motion o 2D, no tengo problema en decirlo y no voy a criticarla porque hayan elegido 3D y no 2D. ok, Eh, pero si tengo que elegir una sola, me quedo con la clásica, ok, la tradicional, que es la que me introdujo a este mundo y me claro, encanta. ok, sí. Si tuvieras que decir 3 películas de animación, Sí. ¿qué?
son las que más te gustan o más te marcaron, más te enseñaron de cierta forma, ¿cuáles dirías? Pregunta Ok. complicada. Sí. No, igual creo que puedo tirar tres así rápidas. Hay una que tengo en el corazón que es totalmente subjetivo, ¿eh? Hay por ahí que es El Gigante de Acero o The Iron Giant, Sí. de Brad Bird, que es el mismo que hizo Los Increíbles después. Esa me parece increíble, me encanta. Incluso tiene un poco de 3D porque hacen em, rotoscopía sobre El Gigante de Acero. Tiene alguna partecita, seguramente estuvo hecha en 3D, pero me parece espectacular, me gusta en su narrativa, me gusta la historia. Me acuerdo que de chico siempre me hacía llorar al final. Así que esa la tengo muy arriba. Sí. Y después elegiría una para no serle. eh, para que no quede la animación 3D tan atrás, elegiría Monster Inc., Ok. que es un peliculón Sí. de Pixar. Coincido. Eh, y por último, que creo que elegiría una que bueno, cuando estuvimos hablando antes te la mencioné, que es Kiki's Delivery Service, el servicio de entregas de Kiki, que es japonesa del estudio Ghibli y me parece increíble también. Me parece muy bueno. Ok. Y hay una película que quizás puedas decir, no es de mis favoritas, no, quizás incluso no te gusta, pero que decís, tiene una animación increíble, perfecta. Es una de esas películas, sí, a mí no me gusta o no me marcó tanto, pero es increíble. Sí. De hecho, te voy a decir dos, Ok. y son por cuestiones muy específicas. Sí. Eh, una seguramente la conoces y otra capaz no. Una es ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Sí. Que fue una de las primeras que mezcló live action Sí. con animación 2D, y es infernal la animación porque ahí lo que tuvieron que hacer es dibujar las sombras y animarlas, dibujar la luz y animarla, y todo eso basándose en lo que habían filmado previamente, y mientras estaban filmando tenían que tener en cuenta dónde iban a estar los personajes, y todo esto con el 3D es muchísimo más fácil, viendo la tecnología que hay. Y en ese momento era un quilombo, y la verdad que lo hizo un tipo que es un genio de la animación, que de hecho escribió un libro que se llama el kit de supervivencia para el animador, que se llama Richard Williams, que capaz te suena o capaz le suena. Y este hombre hizo otra película que fue el proyecto de su vida durante 20 años, que nunca la terminó, Ah, y que lo que hay es todo lo que llegó a animar solo, por eso que salió carísima, que se llama El Zapatero. Uy, me voy a olvidar. En inglés es The Cobbler and the Thief, o sea, El Ladrón y el Zapatero. ok. El Ladrón y el Zapatero. Y esta es una película que la animación es. No hay historia. O sea, la historia es muy básica, pero la animación es Sí, descabellada. ok. Sí, es increíble. ¿Y la animó él solo? Y hay muchísimas partes que las hizo él solo. Claro. O sea que es un trabajo de su vida e incluso no lo terminó, y es una joya de la animación. Creo que se puede ver todo en YouTube. Mira lo que te digo. Ok, ok. Todo en YouTube, sí. Bueno, sé, al final está bien porque ayuda a el ver, ¿no?, el trabajo de este hombre Ujú. durante 20 años. Digo, está bueno que esté en YouTube como para que la gente pueda verlo. Y como decís vos, si es tan buena animación y está tan bien hecho, pues al final puede inspirar Claro. a cualquier cantidad de artistas. En cuanto a animar solo, ¿vos te atreverías hoy a decir, por ejemplo, quiero hacer un corto de animación y mandarte a hacer un corto de animación? O no, no lo de películas quizá, pues justamente quizá al final tenés que dedicarle 20 años de tu vida, pero quizá un corto, ¿te animarías a hacerlo vos solo? O si se te ocurriese una idea, preferías juntar un equipo de amigos o conocidos y hacerlo en compañía. Claro. Sí, mi instinto natural siempre es mandarme yo solo primero, Ok. pero lo que he aprendido a lo largo del tiempo es que siempre es muchísimo mejor hacer las cosas con más gente. También porque, como vos decís, o sea, hacer un cortometraje suena fácil en la teoría, y no lo es. Para nada. Eh, y menos si estás solo y estás haciendo algo de animación que conlleva mucho tiempo. Lo que me ha pasado es que yo he tenido muchos acercamientos a hacer un cortometraje solo, Sí. y lo que ha terminado sucediendo es que he llegado a hacer muchas escenas y Ok. me han servido para hacer mi reel y para incluso llegar a tener trabajo, pero
lamentablemente, terminar un cortometraje yo solo, no lo he hecho. Ok. Entonces, mi recomendación siempre para cualquiera, incluso me lo digo a mí mismo cuando me meto en esas cosas, Sí. es al menos buscar, si no encontrás a alguien que vaya a animar a la par con vos, busca a alguien que te haga el sonido, busca a alguien que, no sé, le interese estar detrás del proceso narrativo. Entonces, ahí de una u otra forma tenés a alguien que te va dando feedback, sí, te va acompañando, también te moviliza, porque por ahí un fin de semana te dice, che, ¿cómo va? Y ahí vos le metés de vueltas. Por si también puede pasar al final cuando uno empieza proyectos solos, que a mí me pasa también, que quizá uno está muy ilusionado al principio, la primera semana, la segunda semana, y al mes o a los 2 meses uno dice, no avanza más, no termino más, que voy a hacer otra cosa, ¿no? Y sí, está bueno tener a alguien detrás Totalmente. que te dé el apoyo. Bueno, yendo hacia algo que se suele decir, la animación es para niños, es para adultos, es para todas las edades, pues pasa mucho que madres, padres o gente quizá un poco mayor tiende a decir, no, bueno, los dibujitos son para niños. Claro. ¿Esto es así o no es así? Eh, para mí hay algo que dijo, bueno, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, que dijo Guillermo del Toro hace poco cuando recibió el Oscar por Pinocho, Sí. que dijo que la animación era un medio, no es un género. Y eso me parece bastante importante porque al ser un medio lo que te está queriendo decir es un medio para contar la historia que quieras, para quienes quieras y de parte de quien sea. Entonces, la verdad es que no hay un público preciso. El público es el que vos pongas como cineasta Sí. cuando vos forjás tu película. Después ya si es en animación o no, no debería cambiar. Pero sí puedo entender que hay un prejuicio establecido desde muchos años, que yo creo que con las nuevas generaciones está cambiando, que te hace pensar automáticamente que la animación es para niños. Claro. O sea, de forma como distintiva, uno dice animación y piensa ya en Minions y niños. Bueno, quizá tiene que ver con eso, ¿no? Que muchos programas infantiles al final están hechos en animación. O sea, uno, quizá cuando era chico, cuando nuestros padres eran más jóvenes y demás, tenían programas animados o lo que fuese, y cuando crecieron ya empezaron a ver películas con personas, empezaron a ver series con personas, claro, quizá se asocia por eso, ¿no? Porque al final hay muchos programas infantiles hechos en animación y quizás no hay tanto animado que sea puramente para adultos. Suelen tender más, ¿no?, hacia hacer para toda la familia. Bueno, hay casos, por ejemplo, hace poco salió, bueno, hace poco, ya hace un par de años salieron estas 2 series que comenzaron en internet y luego fueron a Prime Video, que eran la de Hello Bus y Hazbin Hotel, que son series que, a pesar de tener un estilo de animación que parece muy para niños, toda la trama y toda la construcción narrativa y demás es claramente para adolescentes mínimo, incluso muchas referencias sexuales, violencia, eh, y quizás no hay tantos ejemplos de este tipo de animación específicamente hecho para adultos, solo para adultos, que no sea, como decía antes, para toda la familia, ¿no? Claro. Eh, Sí, o sea, claramente, bueno, obviamente que está el ejemplo, pero y como vos decís, suele darse este efecto medio extraño en donde cuando salen productos, incluso de animación que son para adultos, terminan desvirtuándose un poco y captan a veces generaciones más chicas. Pienso en una de las primeras capaz de animaciones que rompieron el molde de forma más mainstream, que fueron Los Simpsons, sí. que era como desde en un inicio me acuerdo que era muy marcado que era, okey, esto es una animación, pero es para adultos, porque tienen chistes que son para adultos. Pero eso con el tiempo se fue un poco desvirtuando y hoy los Simpsons son casi, te diría que familiares. Si vos ves hoy un capítulo de Simpson, no tiene nada que ver con los Simpsons de hace Exacto, 15 años. hace 15 años. Entonces, como vos decís, claramente hay un prejuicio y también pasa esto que vos decís, hay mucha industria dedicada a infancias de parte de la animación. De hecho, en el estudio que yo estoy trabajando, si bien tienen una serie que está enfocada más en adultos, en la que están trabajando, en el largo en el que estoy trabajando es para niños. Es una película coming of age de un niño que pasa a ser adolescente. Entonces, es normal para mí que todavía el prejuicio persista,
Sin embargo, creo, y acá me tiro a la pileta porque no tengo ninguna fuente exacta, pero voy a hablar de lo que yo pienso. Creo que como hay toda una generación de jóvenes que está entrando a los 20, 30, que se crió con muchísimos más dibujitos, por así decirlo, y les tuvo cierto respeto, Sí, se está abriendo un mercado de ni jóvenes adultos que se ven una serie de animación claro. y no necesariamente van a tener ese prejuicio de, ok, esa animación es para niños, ni siquiera le doy chance. Sí, Le voy a dar una chance a esta serie que me recomendaron, por más que sea de animación, porque me parece interesante el tema. No sé. Hace poco salió una serie que se llama Scavengers, que es recontra para adultos. Y cuando yo la recomiendo, obviamente que también me pasan. Como que digo, che, mirá que es animación. claro. Pero está buena en serio. Sí. Como que siempre hay un poco de ese Sí, intento de recomendar, pero cuando la ves te das cuenta que no hay diferencia en sí de si hubiese sido live action o no, y que la serie, cuando una serie es buena, el medio que tengan no importa tanto. Se suele reconocer, sí, sí, sí. sí, puede ser que esté pasando algo parecido a lo que pasa quizá con los videojuegos, que hasta hace relativamente poco, también, rápidamente, quizá 10 años o algo así, se solía decir que era solo para niños. No, y había juegos adultos, había juegos muy violentos, eh, no solo violentos, pero sexuales, o incluso que tenían temas profundos y exploraban en profundidad cosas de la existencia humana. Y al final, con el paso del tiempo, hoy en día se les está reconociendo más. Sigue habiendo juegos que obviamente son planteados solo a un público infantil o público de consumo Claro. sin plantear algo más allá, pero creo que en ese sentido ambas áreas, la animación como los videojuegos, están yendo hacia un consumo más masivo, más diversificado, no solo en la juventud, sino también en la adultez. Hablando de videojuegos, quería saber un poco tu opinión de animación en videojuegos. Mm. No necesariamente 3D, que es lo que más quizá uno piensa cuando piensa en los videojuegos actuales. En general, si te gustaría trabajar en algún proyecto de animación para videojuegos, si has trabajado, si conoces del tema, un poco dónde es ese área. Eh, sí, obviamente que me repintaría. No he trabajado todavía en animación para videojuegos, pero sí tengo conocidos que han trabajado y en el área, por ejemplo, de animación en 2D tradicional, el proceso no es muy distinto, capaz, de las etapas que te había mencionado antes. Se establecen criterios muy similares y la única diferencia es que capaz, en vez de animar una escena, pues lo que estás animando es a un personaje corriendo, a un personaje caminando, a un personaje saltando, y en una suerte de loop. Y eso es lo que se utiliza después en el videojuego. Claro. Claro, en sí, el trabajo del animador no cambia tanto, pero por ahí en una película o en un cortometraje, al ser una escena lo que tenés que animar hay más creatividad. Claro, ahí hay ciertas Porque movimientos. el trabajo en videojuegos es súper técnico, es un walk cycle, ¿no? Exacto, Caminata, es un, sí, digo, no es, porque incluso videojuegos como Cuphead, que tiene el estilo de animación que era de los años 60 o claro, sí, sí, un hacían referencia. al final, por más que hay creatividad en los movimientos y todo lo que vos quieras, el movimiento es el movimiento y tiene que ser tantos frames y tiene que moverse de tal forma para que después en la jugabilidad no perjudique o no modifique lo que quieren lograr, ¿no? Claro, 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 por supuesto. En cambio, cuando trabajas entiendo, en animación para cine, para publicidad, para lo que sea, no te tenés que preocupar de que, bueno, no, porque el jugador tiene que saltar acá, entonces tiene que durar tanto. Digo, no, o sea, entiendo que habrá limitaciones de cuánto puede durar en base a lo que quiera el director o lo que sea, pero entiendo que, de nuevo, tenés más libertad creativa, quizá. Em, pero bueno, pasando a un tema más de la actualidad, del futuro, y es algo que comentamos en casi todos los programas. ¿Qué opinas del avance que está habiendo de la inteligencia artificial para lo que es animación, entre comillas? Porque yo he visto muchos videos y demás generados con las inteligencias artificiales de Google, con la de Adobe y demás, que son estilo animación, pero claro, ahí detrás no hay un grupo de gente, hay simplemente una computadora que procesa información y genera una animación. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que es justo llamarlo animación o no? Porque al final realmente no hay nadie animando nada. Eh, ¿Y
¿cómo pensás que afecta a lo que es la animación tradicional o a la animación 2D, 3D, lo que sea, el trabajo humano, digamos? Claro. Es un tema complejo. Además, seguramente voy a opinar más de lo que yo creo, Sí, y no tengo tanta fuente o justificación para tener una opinión tan tajante o formada como para que me sienta seguro de lo que digo. Pero bueno, voy a tirarme la pileta y voy a decirlo igual. Y yo creo que, a ver, animar siempre yo lo he visto de la definición básica, que es dar alma o vida a algo, hacer la ilusión de movimiento, y se pierde un poco en el momento en el que se trata solamente de un prompt. Por otro lado, a hechos básicos de cómo ves vos la animación como espectador, capaz no hay diferencia en lo simple de ver un video y decir, ok, esto es animación y esto también es animación. claro. No necesariamente vas a notar la diferencia. Respecto a los trabajos, ¿qué es lo que va a hacer? A ver, por ahora en mi trabajo no ha afectado. No obstante, yo sí que creo que eventualmente va a afectar, y creo que hoy debe estar afectando, sobre todo en el aspecto de cómo se nutren estos inteligencias. Como que la realidad es que están utilizando un montón de información y una base de datos que se sustrae de una forma capaz no tan legal, y ese para mí es el principal problema, porque eventualmente yo me acuerdo que hace tiempo me había informado sobre esto, me había interesado y lo veía de forma más positiva. Hoy en día capaz no lo veo de forma tan positiva, porque eventualmente yo lo que había pensado que iba a terminar sucediendo Sí, es que los países o las leyes se iban a apurar, y, y iba a haber como legislación de acuerdo a cómo se pueden utilizar y alimentar estas bases de datos. ok. Y imaginaba un ideal donde capaz cada estudio tenga su propio programa, y a partir de animadores contratados crean No sé, una base de datos, y, por ejemplo, para una película específica hacen una base de datos, para otra película hacen otra base de datos, y de esa manera mantenés el trabajo humano y aprovechás la nueva herramienta. No es la manera en la que se está viendo que se está usando esto, por ende me hace un poco de ruido, y tampoco avanzan tan rápido las leyes en los países ni la legislación sobre esto. sí. Y tampoco creo haber visto un movimiento como pasó, por ejemplo, en Hollywood, con todo lo que fue el movimiento de guionistas, que es justamente se rebelaron de alguna forma contra el sistema diciendo, escuchen, la IA puede jodernos el trabajo, puede perjudicarnos, entonces no vamos a trabajar hasta que nos garanticen esto. Claro, eso por la animación no está pasando. No, claro, Y es un tema complicado, sí, obviamente. ¿Vos ves positivamente, por decirte, los próximos 5 años de la animación, tanto IA como no IA? ¿Ves que va a haber buenos proyectos, va a haber buen trabajo? ¿O pensás que al final puede verse perjudicado por la intervención de tanta inteligencia artificial claro. y quizá dejar de dar resultados tan buenos como al final? Hay muy buenas películas de animación en estos años. ¿Pensás que eso se va a perder un poco? ¿O a pesar de la IA se va a mantener una buena calidad? Quizás no en muchos proyectos, pero en proyectos particulares. Claro. Sí, son como dos cosas que están sucediendo de forma paralela, porque yo veo auguro desde hace varios años un muy buen trayecto para la animación en general, Sí, porque veo cada vez más proyectos, veo incluso cada vez más estudios argentinos, latinoamericanos en general, como que hay realmente mucha oferta de estudios produciendo cosas con poca plata, con mucha plata, desde muchos países al mismo tiempo. sí. Incluso grandes estudios están poniéndole plata a proyectos de animación, ya sean películas o series, mucho más que antes. Pero al mismo tiempo, el avance de la generación de imágenes y de la generación de video con imágenes
también avanza de forma paralela y muy, muy rápido. Claro. Es difícil de saber cómo se van a cruzar esas dos cosas o cómo se están cruzando, porque hoy por hoy a la gente que conozco, incluso los estudios chiquitos que conozco, Sí. no utilizan generación de imágenes o generación de video por imágenes en su proceso de trabajo cotidiano. Entonces, o si lo utilizan, que a ver, no es mi caso ni el estudio en el que estoy trabajando, pero entiendo que son para cosas muy específicas y no anula el trabajo de toda una persona. Bueno, por ejemplo, hace poco hubo una polémica porque un estudio de videojuegos justamente salió que utilizaba IA generativa para referencias, para concept arts y demás. The Expedition 33. Creo que es el equipo de la Expedition 33, que de hecho no sé si era el mismo equipo u otro equipo, también usaron IA para hacer imágenes para probar y después quedaron en el juego. Digo, eso no lo ves pasando vos en el ámbito de animación, quizá. Sí, por ahora, a ver, tampoco conozco qué están haciendo absolutamente todos los estudios, No, pero bueno, Pero sí, por ahora no lo veo. Incluso en donde yo trabajé, como que nunca se ofrece eso e incluso se espera que vos no lo uses. Pero bueno, también es coherente imaginar que se va a cruzar y que van a haber, no sé, va a haber un choque ahí que no sé no entiendo del todo cómo se va a resolver. Pero bueno, no necesariamente creo que invalida mi visión respecto a la animación en general. Yo creo que la animación en general está muy, muy bien, está en buen camino y sobre todo en cómo la percibe la gente a la animación. Creo que cada vez hay más interés por la animación en sí y eso no creo que vaya a decaer, todo lo contrario. ok. Pero bueno, estoy tratando de ser positivo y creo que es la mejor manera de encararlo. Llegando ya al final, cerrando, dejando el tema de lo que es la animación de lado, te quería consultar algo que yo siempre pregunto en el programa porque tiene que ver con mi infancia, ¿no? Con contenido que consumía mucho de chico, que es tema paranormal, teorías conspirativas, todo eso. ¿Hay algo? No te quiero decir que creas, pero que puedas pensar que es verdad en cuanto a fantasmas, alienígenas, cualquier teoría conspirativa, que digas, podría llegar a ser, o incluso que me digas, mira, estoy convencido de que esto es así. Claro. Eh, bueno, a ver, nunca fui soy bastante escéptico en todo lo que es esotérico, por así decirlo. Aliens, para mí aliens existen, o sea, las posibilidades de que no existen son muy bajas, yo creo. Soy de esos. Capaz lo que sí me cuesta más es eh, creer en que ya están acá, esas cosas ahí ya se me complica un poco. Pero específicamente hay algo que me sucedió Ok, que hizo que, no que crea en algo esotérico, pero sí que me quedase ahí como la dudita de decir, ok, esto capaz algo raro hay, o más ok, allá. Me pasó hace varios años y fue una experiencia así como medio paranormal, pero anclada a algo que se podría ser explicado de forma racional, por ende me queda ahí la duda. Pero fue tan real que nos fuimos de vacaciones con mi familia y estábamos en un hotel tranquilo, ni muy de mala muerte, ni un gran hotel 5 estrellas. un normal. Normalito. Y me acuerdo que era una habitación en donde estábamos mis viejos, mi hermano y yo, y eran 3 camas más o menos, una para mis viejos y una para mi hermano y para mí. Em, y fue una noche como tranquila, llegamos, nos acostamos, dormimos, estábamos muertos, y me acuerdo patente de estar eh, en la cama, acostado, dormido, despertarme, y son esos momentos de moño de parálisis de sueño. Sí, Pero este fue distinto, porque la típica es la criatura o el espectro, lo que sea, que como que no tiene mucha acción con vos. Es ¿Mm? como que vos estás Sí, inactivo, no puedes hacer nada. Esta vez era una señora que se me apareció en la entrada del hotel. ok, Era una señora muy vieja, con el pelo gris, creo, largo,
y tenía como, no sé, un camisón desteñido, tenía un aspecto desagradable, muy encorvada, y no me decía nada, pero se iba acercando, o se iba acercando a la cama donde yo estaba durmiendo. Por supuesto que yo no me podía mover, ni podía decir nada. Sí. Se sube a la cama y empieza a gatear Ok. hacia donde yo estoy. Sí. Y se pone frente a frente, o sea, su cara frente a la mía. Y ahí cuando yo la veo, abre los ojos y grito. Grito porque realmente la situación me estaba superando. Sí. Y cuando grito, que acá viene la parte bizarra, me escupe dentro de la boca. Me escupe, lo cual fue totalmente desagradable. Y yo dije, tipo, ¿qué carajo? Y ahí grité más fuerte. Claro. Y ahí sí me despertaron mis viejos, que estaban en la cama de al lado, diciéndome, Seba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Gritaste mucho. Y nada, les conté el sueño, pero la realidad es que creo que es el sueño más realista que he tenido, porque la experiencia no fue como una parálisis de sueño que he tenido otras, Sí. que es como que te despertás y dices, nada, sí, fue una de estas cosas. Fue como específico, como muy, no sé, como que se sentía en el aire. Y me quedé, después de eso, me acuerdo que esas vacaciones estuve toda la noche pensando en la vieja y dije, bueno, ya está, me llevé a la vieja encima que me escupió, o la tengo adentro mío y ya está, tendré que aprender a convivir con ella. Pero nada, eso es lo más extravagante que he tenido así a nivel como de inexplicable, fantasmagórico. Y bueno, y eso me hace pensar que por ahí hay cosas, espectros o capaz, no sé, si tengo que creer en algo así, puedo llegar a creer en ecos del pasado que se mantengan y que de alguna u otra manera se reproduzcan en nuestra mente. No sé, como que estoy tratando de darle una explicación racional, pero no, más allá de eso, qué sé yo. Y después, bueno, soy agnóstico, es decir, no es que no creo en nada, sino que mantengo la duda y digo, bueno, puede ser que exista algo más allá. Ok. Bueno, no, muy, muy interesante de escuchar. Sí, sí. Yo que era además, particularmente yo sufrí mucho de la parálisis del sueño de chico durante muchos años y me volvió en una época cuando era más grande. Son situaciones feas, Son situaciones feas. pero bueno, es interesante escuchar y nada, te quiero agradecer por haber venido. Muchas gracias por contar todo. No sé si querés despedirte, decir algo. Bueno, muchas gracias Javi por invitarme. Estuvo muy buena la charla, la verdad que re cómodo. Muy bien el cafecito del Skype. Y bueno, nada, agradecer por la charla. La verdad que no tengo mucho más que aportar. Bueno, muchas gracias a vos y muchas gracias a todos por ver. Esto fue Cafecito Javier, traído por Guasu Producciones. Muchísimas gracias por ver.